Ok, en la primera parte vimos lo que pasa cuando tenemos un recorrido que es distinto al codominio y, y cómo podemos identificarlo en una gráfica de una función. El dominio es la parte horizontal y y el recorrido, o sea, el codominio es la parte vertical y el recorrido son las partes eh, a las que llega la gráfica de la función. O sea, en el caso que habíamos visto de x al cuadrado, no se alcanzaba el valor eh, el valor menos uno, por ejemplo. O sea, de hecho ningún punto, ningún número negativo se alcanzaba. Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa si es que restringimos el dominio, o sea, el conjunto de salida, los valores que le damos a la función. Y para eso, no sé, digamos por ejemplo que nosotros tenemos una función f de Rnr y quizá nosotros definimos mal esa función porque quizá estamos incluyendo un elemento que no debería estar ahí. Y vamos a ver un ejemplo en que ocurre eso. Una función real que a cada valor de x le asigne este valor de f de x. Esta va a ser la imagen. 1 dividido por x, o sea, el inverso multiplicativo. Y por la definición de la división en los reales, el, el 0 no tiene inverso multiplicativo, porque si lo tuviera tendríamos esta división existiría en los reales y eso no es cierto. No es un número real. Eh, entonces, decir que incluyendo todos los reales eh, podemos definir esta función no es cierto. Porque recordemos que una función eh, tiene que en una función todos los elementos del conjunto de salida, o sea del dominio, tienen que tener una imagen en el conjunto de llegada. Y como el 0 no tiene una imagen, entonces no puede ser parte del dominio. Entonces el dominio por lo menos tendría que ser los reales sin el 0. Los reales sin el 0. Y de hecho, si vemos una gráfica en GeoGebra, ahí ya puse la función y miren, fíjense que aquí tenemos, esto es una tabla de valores. Para hacerla, nosotros ponemos aquí en la función, apretamos acá y Table of Values y yo ya generé la tabla y yo le pedí que la tabla de valores me la generara entre menos 5 y 5 con un paso de un entero, que era lo que hemos hecho para el primer ejercicio de la primera guía. Eh, y aquí ya está todo listo. Entonces ya nos dice cuánto es el valor de la función, con decimales obviamente, no nos dice el valor con fracciones, pero nosotros podemos suponer qué fracción es. Por ejemplo, en este caso 0,2, como la función es 1 dividido por x, esto va a ser un quinto. Esto va a ser 0,25, esto va a ser un cuarto. Esto 0,3 periódico, lo más probable, que sea un tercio. Esto sea un medio, esto sea un entero. Y aquí un entero negativo, un medio negativo, un tercio negativo, un cuarto negativo y un quinto negativo. Y esos son los puntos que ya están marcados ahí
en la gráfica de la función. Y si ven bien esto de aquí es un infinito. O sea, dice que al 0 le corresponde el valor infinito. Pero el infinito no es un número, entonces en realidad al 0 no le corresponde ningún valor y por lo tanto estaría fuera de lo que es el dominio de la función. Y de hecho, cuando veamos el recorrido, recordemos que cuando tenemos una fracción, la única forma de que el resultado de esa fracción sea 0 es que el numerador sea 0. Y no hay ninguna forma de que podamos cambiar esta fracción para que el numerador sea 0 y que el denominador sea un número real distinto de 0. Entonces, lo que podemos decir acá es que el recorrido de f también es los reales menos el 0. Entonces ya con esto hacemos la corrección, esto está malo y la función en realidad va de los reales menos el 0 a los reales, y de hecho para refinarla un poquito más podríamos decir que va a los reales menos el 0. Esa es una de las posibles restricciones que puede tener el dominio de una función. Los otros tipos de restricciones son los siguientes. El primero es uno de los que acabamos de ver, que el denominador 0, que es denominador 0. El segundo tipo es que tengamos una raíz de índice par con una cantidad subradical que sea menor que 0. O sea, una raíz índice par con subradical, o sea, lo que está dentro de la raíz, menor que 0. Menor que 0. Por ejemplo, raíz cuadrada de menos 5. Y el tercer tipo, esto igual lo vamos a ver en el común, pero por ahora como estamos viendo valores reales, esto no existe en los reales. Y el tercer tipo, que también lo vamos a ver en el común, es logaritmo con argumento con argumento 0. Ejemplo, logaritmo de 3, de base 3, de 0. Todas estas tres son las restricciones que vamos a tener en los dominios. O sea, los dominios no pueden tener ni denominador 0, ni raíz de índice par con su cantidad subradical menor que 0, y tampoco pueden tener logaritmos con argumento 0. Entonces, otro ejemplo sería, digamos, la función raíz cuadrada. Y veámosla brevemente en GeoGebra. En vez de el recíproco, vamos a poner que sea la función raíz cuadrada de x. Y si ven la tabla de valores, 5 del menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 nos da signos de interrogación. Pero desde el 0 en adelante nos da efectivamente la raíz cuadrada de cada número. Y el otro ejemplo que les di, digamos, por ejemplo, logaritmo en base 3 de x,
también nos da valores. Para el 0 nos da valor menos infinito, que eso no es un número, y para todos los números negativos nos da también signos de interrogación. Entonces, esas tres son las restricciones. Esas tres son las restricciones para los dominios. Si tenemos una función de valores reales, ninguna de estas tres condiciones se debe cumplir. Y para eso tenemos que limitarlas, como lo hicimos para el denominador 0. O sea, ver en qué casos el denominador es 0, en qué casos una raíz de índice par tenga cantidad subradical menor que 0 y en qué casos el logaritmo tenga argumento 0 o que el argumento sea negativo. Eso. Les doy un ejemplo también en la guía y vamos a la última parte.